mostrar la cámara, abrir la cámara mejor. Se los agradezco, como siempre, para no sentirme tan solo. Bueno, gracias, Analía. Bueno, Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar la clase, pero antes que nada quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a las clases anteriores. Primero se los consulto a ustedes. ¿Quedó algunas dudas con respecto a lo que venimos viendo hasta acá? Parece mentira, pero estamos terminando abril. Nos falta esta clase, la clase del martes, y después creo que ya estamos ahí nomás de la evaluación. Así que me pondría muy bien que todos ustedes hayan entendido y que puedan hacer un muy buen examen. Así que los que tengan dudas, bienvenido sea, y estoy esperando las consultas, si tienen alguna. Bueno, no olviden de leer el material. Está todo, siempre, no me canso de repetirlo. Todo bárbaro que tomen nota, todo bárbaro que se acuerden, que apelen a la memoria de cada uno de ustedes, pero les sugiero que no dejen de leer el material. El material sirve como para tener el conocimiento ideal, lógico, como para aprobar un examen, una evaluación. Las explicaciones y lo que ustedes toman nota sirve como para repasar, digamos, muy rápidamente en los últimos momentos. Pero es fundamental que lean los materiales. Y se lo dije en las clases anteriores, si ustedes tienen que discutir con un profesor, no pueden discutir porque tomaron nota de algo, tienen que discutir porque leyeron el material y tienen los argumentos como para discutir de igual a igual con cualquier profesor de esta materia, otra materia, porque las preguntas van a ser de razonamiento teniendo en cuenta autores. Entonces, que hay una discusión y ustedes leyeron el autor, no leyeron solamente una nota que ustedes tomaron. Así que eso es sugerencia que viene bien. Primero, para entender la materia. Y segundo, como para poder tener herramientas, como ante cualquier circunstancia, poder tener argumentos para, si es un oral, poder dar mayores datos y convencer a los profesores que saben, y si hay alguna duda, se discute con el material. ¿Sí? Bueno, si no hay consultas, quiero hacer un par de aclaraciones igual de las clases anteriores, que quedaron ahí un poco, a último momento, un poco digamos, con algunas explicaciones que faltaban, con respecto a lo que es un sistema parlamentario y lo que es un sistema presidencialista. ¿Sí? El sistema presidencialista, a ver un segundo, el sistema presidencialista es el que tenemos nosotros, no cabe duda, hay elecciones cada tanto. Fíjense lo que está pasando hoy en día, las discusiones con respecto a los decretos de necesidad y urgencia. La Corte tiene que definir, si no definió ya ahora, por lo menos hasta hace un rato no habíamos tenido ninguna información, tiene que definir si el decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional invade las atribuciones de una jurisdicción, la Ciudad de Buenos Aires. Eso forma parte de la política, de la legislación y el rol que cumple la Corte Suprema de Justicia, que cuando hay conflicto entre jurisdicciones, el que define es la Corte Suprema de Justicia. Queda claro ahí. Fíjense que hay un ida y vuelta, y aunque tengamos un sistema presidencialista, eso no quiere decir que el Ejecutivo puede hacer lo que quiere. También dijimos en las clases anteriores, digamos, el encuadre que tiene que tener un gobierno, las decisiones que tiene que tomar un gobierno con respecto a las leyes, que no puede sancionar, ni reglamentar, ni decretar cuestiones que no estén encuadradas dentro de la razonabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ténganlo en claro. Forma parte del Estado, de la organización del Estado y de las funciones del Estado. Viene bien estos conflictos desagradables, pero estos conflictos vienen bien también para entender la importancia de la materia y la importancia de entender la materia. Eso por un lado. Entonces queda claro que el sistema presidencialista es así. El sistema, hay un presidente, hay un vicepresidente que se encarga de cuestiones, digamos, presidir el Senado, hasta tanto no tenga que reemplazar al presidente, que es la figura única que maneja la administración pública nacional. Ahí queda claro que así
está armado los poderes en un sistema presidencialista. Poder Ejecutivo, Presidente y Vice, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia. En un sistema parlamentario los poderes son los mismos, pero cambian la forma de elección, la forma de asunción y la forma del manejo, especialmente del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, ¿cómo se designa, cómo se elige? Se elige a través del Parlamento, por eso el sistema es parlamentario. ¿Hay elecciones? Sí, hay elecciones. Esas elecciones marcan cómo se va a conformar el Parlamento y la elección de primer ministro o jefe de gobierno o como se llame, no es en forma directa por los habitantes del país, sino que se hace a través de las fuerzas parlamentarias que ingresaron al Congreso de ese país. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, vamos a tomar algunos ejemplos para que se entienda. ¿Cómo se elige al Poder Ejecutivo en un sistema parlamentario? Tomen nota de lo siguiente. Si tuviésemos un pizarrón lo podría ejemplificar, pero necesito que tomen nota de lo siguiente. Vamos a suponer que el partido A sacó el 35% de los votos. Tomen nota, por favor. El partido B, un 30%. El partido C, el 25%. Y el partido D, un 10%. 30, 35, 25, 10. Profe, ya dio un ejemplo la otra vez, el mismo. Sí, pero quiero que se entienda bien qué pasa cuando cae un gobierno. No lo dimos. Pero es importante que volvamos a ver este ejemplo para saber cómo juegan las fuerzas. ¿Sí? Explico, si todo el mundo lo tiene claro, lo saltamos. Quería que quede bien en claro esto. Se forma gobierno cuando cualquiera de los partidos que están en el Parlamento pueden obtener la mayoría. El primero que tiene el derecho a formar gobierno es el partido que sacó más votos, el partido A. Y eso sí lo habíamos dicho, el partido A puede convenir con el partido B para tener más del 50% y obtener la mayoría y aprobar el plan de gobierno con los objetivos, la planificación de los objetivos del gobierno, los ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese gobierno que se forma, vamos a suponer que el partido A con el partido C y el partido D forman mayoría y comienzan a dirigir, hay un primer ministro, y están los ministros correspondientes que tienen el apoyo del partido A, el partido C y el partido D. Por alguna razón, el partido D se retira de la coalición, se enfrenta. No es lo que estábamos pensando, esto no son nuestros objetivos, lo que está haciendo el gobierno está fuera de lo que nosotros precisamos como partido con nuestros objetivos políticos, por lo tanto, nos vamos de la coalición, nos vamos del acuerdo. ¿Qué pasa ahí? El partido A, que tiene el 35, y el C, que tiene 25, en este caso estaría con el 50%, pero no tendría la mayoría del Parlamento. Si se le va al partido C, también queda en minoría. ¿Qué pasa en este caso? Puede pasar dos cosas. Que se pueda conformar con la misma legislatura, es decir, con estos porcentajes, un nuevo gobierno, cae uno, porque queda en minoría y tiene que dimitir el primer ministro, es lo que pasó en Italia hace 3 semanas, y con los mismos integrantes del Parlamento tratar de llegar a un acuerdo. Y formar la misma coalición u otra coalición distinta, con el mismo primer ministro o con otro primer ministro. No es necesario que se vuelva a requerir elecciones. Eso es importante. No es necesario en este caso que se requiera nuevamente que el pueblo vuelva a votar para que exprese su voluntad de que el Congreso sea nuevamente distribuido en la misma fuerza o con otro porcentaje. ¿Vamos bien por ahí?
Pero puede pasar, como pasó en Grecia, hace unos años atrás, que no se conformar gobierno. No se pusieron de acuerdo. Ni el partido A con el resto, ni el partido B con el resto, ni el partido C con el resto. No se pudo formar gobierno. ¿Qué pasa? Se vuelve a llamar a elecciones. Entonces, en las nuevas elecciones puede cambiar esos porcentajes que recién estuvimos anotando. Puede ser que la fuerza que tiene el 35 tenga el 40, o puede ser que sea el 30 y suba a la segunda. En Grecia tuvieron que votar 3 veces en un año, porque no se ponían de acuerdo para un gobierno. Porque siempre, cada vez que cualquiera de los líderes de los partidos iban a negociar con el resto de las fuerzas políticas, no llegaban a acuerdos mínimos para poder alcanzar la votación de las mayorías para conformar el gobierno. En Italia, como dije, pasó hace 3 semanas, 4 semanas, que el primer ministro perdió la mayoría y tuvieron que llamar a otro primer ministro que pudo conformar un gobierno de mayoría sin necesidad de ir a elecciones. Ahora bien, las legislaturas duran lo que a la constitución de cada país. La mayoría de los casos duran 4 años. Pasados los 4 años, obligatoriamente se tiene que llamar a elecciones. Pero el primer ministro, por cuestiones políticas, puede adelantar las elecciones. Fue lo que pasó con Margaret Thatcher con las islas con la guerra de las Malvinas, que estaba muy en la voluntad popular. Cuando ganó la guerra de las Malvinas, a la dictadura militar, tuvo un pico y no esperó al llamado a elecciones periódicas, adelantó las elecciones y ganó. Esa es una herramienta que tiene el primer ministro que puede adelantar las elecciones. ¿Cuánto la puede adelantar? Y bueno, si está dentro del 1 año aproximadamente. No la puede adelantar 3 años. Bueno, queda claro esta situación. Es fundamental entender esto del sistema parlamentario, que lo que sostiene Zaffaroni en el texto que leímos en la clase anterior. ¿Por qué es para él importante cambiar el sistema? Porque le brinda la posibilidad, según el argumento de Zaffaroni, le brinda la posibilidad al Poder Ejecutivo a tener siempre, y si no tiene mayoría, hay que elegir otro primer ministro que tenga mayoría. Entonces, para Zaffaroni, el sistema parlamentario es un sistema más fuerte que el sistema presidencialista que depende de una sola persona. ¿Es discutible? Es discutible. Acá tengo una consulta, si es que se gana por mayoría. En el sistema parlamentario, el que puede ganar, el partido que puede ganar con el 30% de los votos. Y sacó un punto más que ese que sacó segundo, que es del 29%. Pero si ese que sacó 30% de los votos tiene relaciones políticas con otros partidos para poder formar un gobierno, lo hace con el 30%. Si hay acuerdo, van a votación. A ver, las votaciones se dan cada 4 años. Eso es indiscutible. Gane quien gane, esté el gobierno como esté. Cada 4 años hay elecciones, los mismos que el sistema presidencial. Lo que asume el gobierno y los 4 años posteriores son acuerdos políticos. Y esos acuerdos políticos se tienen que dar básicamente por mayorías. Digamos que el primer ministro que asuma esté respaldado por partidos políticos. Cuando van a votación, levante la mano y sean más del 50%. Viturro me hizo una consulta, no sé si está conmigo, volverme a mandar el chat y lo profundizo. Bien. Bueno, queda claro entonces cuál es el sistema. Es fundamental porque en uno depende de una persona y de otro depende de un conjunto que son los congresales, una institución que son los responsables de elegir. Entonces, ¿alguien que tenga dudas con respecto a este tema? Porque si yo pregunto en un examen, voy a preguntar cuestiones que son, si bien son generales, hay que saberlas. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta con lo que trabajamos con el texto de Zaffaroni la semana pasada? Ya lo damos por sabido.
Bueno, sigamos adelante entonces. Cualquier cosa me paran, si alguno recapacita y necesita alguna explicación adicional, me avisa, no hay problema. Otro tema para que lo tengan en cuenta. Puede ser que una de las preguntas sea sobre el índice o el coeficiente de Gini. Y no voy a preguntar cuál es el coeficiente de Gini de Somalia, ni de Singapur, ni de Argentina, ni nada. Sí ténganlo en cuenta para explicar qué es lo que mide el coeficiente de Gini, qué nos permite analizar ese tiempo. Tomarse unos 10 minutos en internet para entender cómo funciona el coeficiente de Gini nos da, digamos, una mayor inteligencia, por lo menos para entender las sociedades, sea cualquiera del mundo o la nuestra. Acuérdense el tema de qué es lo que marca el coeficiente de Gini. ¿Alguien tiene alguna duda qué es lo que marca el coeficiente de Gini? Lo damos por sabido. Acuérdense del tema de las desigualdades y demás. Sí, ¿todo bien? Sí. El coeficiente de Gini lo que marca es la distribución de la riqueza de los países. De los países. Un coeficiente que va del 0 al 1, puede ser que en algunos casos sea del 0 al 100, pero es del 0 a 1, donde va un número, 0, algo, que indica que cuanto más alto, cuanto más cerca uno está, hay una distribución menor, de la riqueza. El 1, que es teórico, si el índice fuese todo, estaría concentrado, el PBI de un país concentrado en una sola persona. Eso puede ser y no puede ser. Que todo se concentre en uno y el resto no tenga nada. Pero bueno, eso es ese análisis teórico. Lo mismo pasa con el 0. El 0 lo que marca es la distribución total. Este PBI se distribuye de igual manera para todo el mundo lo mismo. ¿Pasa? No pasa. Pero entre el 0 y el 1 hay un montón de numeritos, un montonazo de numeritos que marca cuál es la situación de estos países. Entonces, si uno está en 0,50 y pico, está más cerca del 1, y si está 0, menos del 50%, está más cerca del 0. Entonces, cuando analizamos, habíamos puesto el ejemplo, ¿se acuerdan de los países nórdicos? Finlandia, Suecia, Dinamarca, que son los países que mejor distribuyen la riqueza. Es decir, que hay ricos, no tan ricos, y si hay pobres, no pobres. Que la distribución esa que marca, que tiene que ver con la acción del Estado y la economía, hace que sea un país más igualitario que otro, como Sudáfrica, que creo que si no es el peor, es el anda ahí cerca con respecto a la distribución de la riqueza, porque hay mucha concentración. Pocos tienen muchos y muchos tienen poco. Poco dinero. Entonces, esa desigualdad es lo que marca, o igualdad, es lo que marca el coeficiente de Gini. Por eso, no voy a preguntarles en un examen el coeficiente de Gini, ni de Argentina, ni de Brasil, de ninguno. Pero sí, qué es lo que marca. Que es una forma de categorizar o calificar la acción de estados de un determinado tiempo, a través de desarrollo, si queremos, a través del desarrollo de la historia. Recuerden, yo le había comentado que en los gobiernos de dictadura militar, cívico-militares, lo que hace es que el coeficiente muestre una concentración de la riqueza. Es decir, que lo que está marcando eso es que por los que ganan guita, ganan más guita. Y los que pierden dinero, pierden mucho más dinero. Las clases más desfavorecidas quedan en peor situación cuando tuvimos dictaduras militares. Lo mismo vamos a hacer un análisis con los últimos gobiernos, con los gobiernos de los años 50, que este coeficiente desde aquellos años comenzó a tener vigencia, es del Banco Mundial, es decir que acá no tenemos alguna ideología de izquierda revolucionaria que muestre nada, es del Banco Mundial, está bien hecho desde el punto de vista técnico, y es interesante por eso. Eso es lo que tienen que saber. Bien. Y
Con respecto a cómo funciona un sistema parlamentario, no digo que lo vean ahora, hay una serie en Netflix, lo que tienen la suerte de tener Netflix, que muestran cómo el sistema parlamentario, cómo es la política en Dinamarca. Es una serie, creo que tiene 34, y es de hace 10 años atrás, y es tan vigente hoy como hace 10 años atrás, está muy bien hecha, muy bien hecha, muy bien actuada, muestran los conflictos políticos y hay alguna que otra, toda serie, algún conflicto sentimental entre los protagonistas, pero muestran claramente en esa serie, se llama Orden, sí se define el Palacio de Gobierno. Es un sistema parlamentario. Y hay una primera ministra que tiene que negociar con los partidos de oposición. Es espectacular. Espectacular. Así que cuando tengan tiempo también, y no tengan ganas de leer algún libro que les recomiende, pueden en julio, vacaciones, si tienen ganas de ver una muy buena serie, es Borgen, de Dinamarca. Es espectacular, muy interesante. El rol del periodismo, muy interesante. Se muestra un periodista sin escrúpulos con la prensa. Es impresionante. Y en Dinamarca, no acá en Argentina, un país subdesarrollado, en Dinamarca, los conflictos de intereses, los negociados de algunos empresarios. ¿Qué decisión tiene que tomar la primera ministra para definir un caso y no perder el apoyo político de las fuerzas opositoras? Porque acuérdense que en un sistema parlamentario, si el acuerdo se rompe, aunque sea un partido minoritario, puede hacerle perder el cargo. Y tiene que ir otra vez a negociación, y esa negociación le puede ganar la mano a otro líder que puede tener ya un acuerdo con las fuerzas opositoras. Bueno, es espectacular, es para que lo tengan en cuenta si un día están aburridos y quieren ver una muy buena serie que tiene que ver con política, con algunos tramos de conflictos de romances también, como en todos lados. Bueno, hoy lo que vamos a ver vamos a entrar un poco en la filosofía y en los conceptos que tienen algunos filósofos con respecto al análisis que hacen sobre el tiempo que les tocó vivir. Y yo le hago una consulta, una pregunta a ustedes. Cuando hablamos de grieta, ¿qué estamos hablando? ¿Quién me puede explicar qué es la grieta hoy en la Argentina? 2 palabras. ¿Escucharon de la palabra grieta o no? Cuando un político dice tal cosa, dice esto agranda la grieta, esto no sirve para achicar la grieta. ¿Qué es la grieta entonces? Oposición política. Sí, bueno, pero grieta se supone que hay algo en el medio entre dos. Hay una posición de un lado, otra posición del otro, y en el medio está una fosa que hace que ni uno pueda pasar para este lado ni el otro para el otro. ¿Qué significa? Sí. Es el enfrentamiento de distintos tipos de puntos de vista, de distintos tipos de inclinación política. Bien, 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 estamos de acuerdo. ¿Se puede superar la grieta, por ejemplo? Me parece que no. Bien, acá me contestan bien lo que pusieron en el chat también. ¿Se puede superar la grieta? ¿De qué manera? Y se debería poder También, superar la grieta, profe. ¿cómo? Se debería poder superar la grieta para avanzar en políticas de Estado y no yo hago una cosa y vos lo contrario. Eso para mí no existe. Bueno. Por eso, se puede entonces. Si hay voluntad, Yo creo que si hay se voluntad. debe, Quizás ¿no? es algo más como de utopía, ¿no? Como pensar lo que se podría llegar a pasar. ¿Y por qué no? Hoy vamos a hablar algo de utopía. Claro, ¿Por qué entonces? ¿Por qué es una utopía? la realidad viene muy marcado porque es algo cultural, que ya es como que lo traen incorporado, me parece. Quizás Yo lo que tiene que entiendo ver, entonces, quizás tiene que ver sí. que, por ejemplo, es de un bando propio, o sea, como hablan de grieta, quiere decir que de mi bando, lo que yo digo es legítimo, que no puede ser descalificado, o sea, yo lo razono de esa manera cuando se habla de grieta. Bien, se puede, entonces teniendo en cuenta, a ver,
Bien. Bueno, todos de alguna manera tienen una opinión más o menos igualitaria, con ciertos... por lo tanto, teniendo en cuenta la situación actual, en algún momento se entiende esta grieta no existió. Y en algún momento esta grieta podría superarse, ¿es así? ¿Cuándo surgió la grieta entonces? No tienen por qué saberlo, ¿no? Pero no sé, en la época de Alfonsín, ¿existía grieta? En la época de la dictadura cívico-militar. La grieta viene de más atrás, Daniel. La grieta ¿De viene... cuándo más o menos? Y la grieta viene de la época... Yo creo, no la viví la primera parte, pero tengo unos cuantos años, pero desde que nació Perón creo que existe la grieta. O sos peronista o sos antiperonista. En este país. Es así. Desgraciadamente es así. Bueno, bien los dos comentarios por chat que me dijeron. Ahí, bien Luis también, Luis Vázquez también. Si empezamos a analizar cuándo apareció la grieta, y creo que son unos cuantos años atrás. Hoy vamos a ver, vamos a analizar ciertos posicionamientos de ciertos filósofos, y vamos a ver que la grieta, no solamente en la Argentina, no solamente de la Argentina, sino que a nivel de la historia universal, la grieta existió siempre. Vamos a tomar algunos casos de siglos antes de Cristo, donde hay posiciones filosóficas que marcan divisiones. Y esas divisiones, esas grietas, están dadas por intereses. No es solamente, como también dijeron ahí, consenso, porque puede haber consenso político, obvio que puede haber consenso político, pero de un grupo de la sociedad no coinciden con los intereses de otros grupos. Y eso es así. Un caso concreto, el impuesto a las grandes fortunas. Y no la quieren pagar. Muchos no la quieren pagar. ¿Por qué? Porque le están tocando intereses. Y cuando un gobierno aumenta, como se está hablando, espero que no sea así, un aumento a la energía, para que lo paguemos entre todos, esos también son intereses. Son intereses que el Estado, el gobierno, sea este, sea el anterior, sea ¿no? toma decisiones. Y esas decisiones favorecen a uno y desfavorecen a otro. O sea, creo que fue la primera fase con respecto a qué gobierno pone más retención y qué gobierno la saque. ¿A quién favorece si se saca retenciones? ¿Y a quién favorece si las coloca? Y también había más dado ejemplo. ¿Qué pasa si se levantan todas las retenciones? ¿El productor va a vender al mercado interno o va a vender todo al exterior? Porque le conviene. ¿Y qué pasa con el mercado interno? ¿Qué pasa con la carne? Bueno, esas son decisiones políticas que tienen que, desde el punto de vista de los que producen, los productores de carne, los productores agropecuarios, toman como una grieta cuando les toca. Y en la historia de la humanidad hubo intereses siempre contrapuestos. Siempre. Llamémoslas grietas, llamémoslas lucha de clases, llamémosle conflictos de intereses, llamémosle como le llamemos, siempre hubo un sector que defendió sus intereses en contra de otros, y viceversa. Hoy, mañana mejor dicho, se conmemora, no se festeja, el Día de los Trabajadores, ¿no? Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, ahí no hay discusión posible. Y es el Día Internacional de los Trabajadores. No es de trabajo, como lo llamaron los gobiernos de los primeros gobiernos de Perón, para una conciliación de clases. Fíjese, no es lo mismo el Día del Trabajo que el Día de los Trabajadores. El Día del Trabajo le saca el sujeto, diluye el sujeto. El sujeto son los trabajadores, somos los trabajadores. Y es el Día Internacional de los Trabajadores. Hay dos países que no festejan el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo. Los que yo conozca, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos festeja, creo que el 1 de septiembre, el Día del Trabajo. ¿Y qué festeja ahí? Festejan los desfiles de una orden del trabajo que fomentaba el trabajo. Ahí sí es un festejo. Para el resto, no es un festejo.
es una conmemoración. Lo mismo que pasa en el Día Internacional de la Mujer. Y yo me lo paso aclarando y a veces no lo aclaro porque me felicitan, feliz día, mañana, ¿y qué le voy a decir? No voy a pasar aclarándome, diciendo a cada uno que no hay que festejar. Lo mismo pasa en el Día Internacional de la Mujer. No se festeja. Digamos, es todo lindo que vengan con una rosa y que le diga querida, feliz día, y lo romántico. No es un festejo, no se festeja la muerte. Tanto en el Día de la Mujer, Día Internacional de los Trabajadores, se conmemora la muerte de trabajadores que estuvieron peleando, luchando a favor de las 8 horas de trabajo. Que hoy es algo más o menos normal. Algunos trabajaremos un poquito más, otros un poquito menos, pero hay una legislación que establece que son 8 horas de trabajo. Y, para que tengan en cuenta, en España se están haciendo alguna prueba con algunos empresarios y algunos sindicatos para hacer una prueba para que el viernes sea una especie de sábado, un fin de semana largo, constante. Vamos a ver qué termina. En Francia, hace unos años, un gobierno del socialismo, del centro-izquierda francés, disminuyó la cantidad de horas trabajadas por semana. El gobierno de derecha actual derogó esa posición, porque hubo un montón de quejas de empresarios y demás. Pero esa lucha de las 8 horas de trabajo, o de las mujeres que estaban luchando y peleando y las quemaron vivas por igual trabajo, igual salario, eso no se festeja. Aunque tenga toda la buena voluntad la persona que venga con una rosa, vuelvo a decirlo. Y ese día de esta conmemoración se hace, vuelvo a ir por la lucha de unos anarquistas que en Estados Unidos se llaman los mártires de Chicago, estuvieron luchando para que se consigan las 8, no 12 ni 14 como era normal en ese momento, sino que sea ley las 8 horas de trabajo, no más. Y ya por 8 horas de trabajo. Hubo muchas luchas, hubo algún otro bomba que mató a un policía y demás. La cuestión es que llevaron a juicio, el Estado norteamericano llevó a juicio a una serie de personas que fueron los líderes de esa revuelta, y fíjense lo que pasó el Estado, ¿qué pasó? ¿Qué función cumplió el Estado ahí? Estas personas que estaban luchando para las 8 horas de trabajo tuvieron las siguientes condenas. Un tal Sam Fielden, inglés de 39 años, pastor metodista, condenado a cadena perpetua. Oscar Neve, estadounidense de 36 años, condenado a 15 años de prisión con trabajo forzado. Un alemán, Michael Schwab, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. George Engel, 50 años, pena de muerte. Adolf Fischer, 30 años, periodista, condena de muerte. Albert Parson, estadounidense, periodista, 39 años, pena de muerte. Augusto Vincent Theodorsich, alemán, 31 años, periodista, condena de muerte. Luis Ling, carpintero alemán de 22 años. Se suicidó porque no quería ir a la pena de muerte, a la horca. Esos son los héroes. Ahora, fíjense, y acá va por eso la reflexión, el Estado, ¿qué papel jugó? ¿De qué lado de la grieta estuvo? Condenando a muerte a tipos que estaban peleando por las 8 horas de trabajo. Después fueron reivindicados y demás, y de hecho, el Movimiento Internacional de los Trabajadores lo toman al 1 de mayo para conmemorar el sacrificio de estos trabajadores que estuvieron luchando por las 8 horas de trabajo. ¿Sí? Por eso el tema de la grieta. Y de la grieta no viene de ahora. Pasó también en la Grecia antigua, en Roma, que eso es lo que vamos a ver ahora. La acepción que tiene de la sociedad, que se tiene del mundo, hace que uno se de un lado u otro lado de la grieta, que no es más ni menos que nos paremos de un lado o de otro lado de los intereses nuestros o de otros. Y juega un rol fundamental la parte de la sociedad que se apodera y maneja el Estado. Y vuelvo un poco para salir del tema de la democracia. Cuando el Estado se apodera, es tomado por un grupo de empresarios y militares en cualquier dictadura cívico, la política y el presupuesto hace que
esa distribución de la riqueza se concentre. Entonces, cuando uno analiza qué pasó en ese periodo, uno puede argumentar o darse cuenta que tuvo un fin económico. No solamente llevar la paz, combatir a la guerrilla, un montón de cosas, ya lo vimos con Baudelaire y demás, sino que cuando uno ve qué pasó en ese periodo, hubo una concentración de la riqueza, hubo un objetivo de quedarse con parte de la administración del Estado. Por cuestiones legales, por cuestiones, digamos, aunque sea legal, cuando uno termina de ver la película, ve que hay intereses que están en juego. Y esa es la grieta. Y cuando uno ve o analiza cuándo comenzó, y bueno, vamos a ver ahora que comenzó mucho antes que naciera la Argentina. Si estamos hablando de año 5 antes de Cristo, ya ahí tenemos, digamos, podemos tener conocimientos de las funciones que tiene el Estado y la función o los pensamientos de algunos filósofos que tenían una posición bien tomada con respecto a la función del Estado y al sector de la sociedad que dominaba el Estado. Para este tema lo tomamos de Smukler, que también es un texto que ustedes ya lo tienen. Por ahí es un tema que hay que prestarle un poquito de atención para tratar de entender las posiciones filosóficas. Smukler nos define primero qué es la filosofía. Es una definición, que la voy a leer, pero está en el texto, no hace falta que tomen nota. ¿Qué dice Smukler, perdón? La filosofía es un sistema de concepciones referente a los problemas más generales del ser y del conocimiento, especialmente a la relación entre el espíritu y la materia. Eso es la filosofía, para Smukler. Y comienza a definir algunas concepciones algunas concepciones filosóficas. Por ejemplo, cuando lo primario, lo que prima, lo importante es la materia, la naturaleza, el ser, estamos hablando de una concepción materialista. Cuando lo primario, la materia, la naturaleza, el ser, estamos hablando de una concepción materialista. Y cuando lo primario es la conciencia, el espíritu y el pensamiento, estamos hablando de una concepción idealista. Esos son los dos grandes grupos. Ahora bien, y aquí viene también lo interesante. ¿Cómo se conoce al mundo? Cuando nosotros nos paramos para entender una determinada sociedad, podemos entenderla desde dos puntos de vista, según nos dice Smukler. Desde el punto de vista dialéctico o desde el punto de vista metafísico. Esto es importante, presten atención. Desde el punto de vista dialéctico o metafísico. Y son concepciones de entendimiento del mundo que se enfrentan. Son completamente distintos cómo ve el mundo una concepción y cómo ve el mundo el otro. Un dialéctico lo ve de una manera, un metafísico de otra manera. Y ahora les explico. El dialéctico, la concepción del conocimiento del mundo desde el punto de vista de la dialéctica, ve al mundo en constantes fenómenos de interconexión. Una cosa lleva a la otra, están todas las cuestiones, todos los fenómenos interconectados. En desarrollo y en cambio permanente. Y con contradicciones y luchas internas. Para hacerlo simple, el dialéctico ve una película, siempre en constante conflicto, digamos, no solamente se queda con lo que pasa en un momento determinado, sino ve las contradicciones de la sociedad. La interconexión entre diferentes sucesos. No se queda con algo simple, sino que ahonda en los conflictos internos, en las luchas internas también de esa determinada sociedad. Eso es desde el punto de vista dialéctico. Para hacerlo simple, es una película. No hay nada que está estancado. Uno ve el desarrollo, y la película puede comenzar de una manera y terminar de otra. Por eso el cambio constante. La concepción metafísica del conocimiento del mundo, los fenómenos están interconectados. No están interconectados. Y tampoco están en desarrollo. No hay contradicciones internas y están estáticos. Es una fotografía. Para hacerlo como haciendo el ejemplo. Es una fotografía. En la fotografía no se ven contradicciones. No se ven luchas internas. Es lo contrario a lo dialéctico.
es una fotografía que permanece estática. Entonces, desde el punto de vista de los sectores de poder, el análisis dialéctico le pueden llegar a decir a los sectores de poder que hoy tienen el poder, que pueden seguir dominando al Estado, pero eso no significa que lo van a hacer mañana, ni pasado, ni dentro de 50. ¿Sí? Entonces, la forma dialéctica de analizar la sociedad puede entenderse como cambios favorecer a ciertos sectores, mañana pueden favorecer a otros. Un caso concreto. ¿La propiedad privada existió siempre? No, no lo tienen por qué saber, lo vamos a un poco más adelante. En las sociedades antiguas no existía la propiedad privada. En las sociedades, digamos, de hace 40.000 años, no existió. Después existió, y los que son dialécticos ponen en duda si el día de mañana va a existir. Por ejemplo, analizando el texto de Caparrós, Martín Caparrós, ¿se acuerdan? No se olviden de tenerlo presente los textos que analizamos. Martín Caparrós, ¿qué dice? Es que si en algún momento existió la esclavitud, hoy no existe, hoy existe la propiedad privada, eso no significa que el día de mañana va a existir la propiedad privada. La forma de analizar la realidad de Martín Caparrós es dialéctica. Ponen en duda que lo que está hoy va a ser estático y para siempre. Ahora, los sectores de poder lo analizan de la misma manera o conviene que se analice desde el punto de vista metafísico. Que digan como los reyes están aquí y para siempre. Es la fotografía que queda indemne por siempre. Es siempre la misma fotografía. Esa es la forma que de los sectores de poder quieren estancar la situación y no haya discusión posible. A un rey en la época de la esclavitud le hubiesen dicho, si él consideraba que la esclavitud algún día iba a desaparecer, y ese rey o ese filósofo o ese pensador iba a decir que no, si la forma de analizar era metafísica. Que la esclavitud iba a existir siempre, que el rey siempre iba a ser rey, el hijo, sus nietos. La forma del análisis dialéctico es al revés, pone todo en contradicción. Dice, lo que hoy es verdad, el día de mañana puede no ser. Y tenemos un montón de ejemplos en nuestra sociedad, para traerlo a ejemplos actuales. Creo que se lo había dicho hace unas clases. Cuando yo era chico, ver dos hombres o dos mujeres de la mano era un escándalo. Un escándalo. Tener algún chico en la clase que sea un poco amanerado, era el hazmerreír de todos. ¿Está bien eso? No está bien. ¿Cambió eso? Sí, por suerte. Entonces uno puede elegir la pareja con quien compartir su vida. No importa si un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Eso cambió. Los metafísicos hubiesen dicho que no iba a cambiar nunca. Los que analizan la sociedad desde el punto de vista dialéctico dicen, sí, puede cambiar. Y puede seguir cambiando mucho más. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es la dialéctica y otra cosa es la metafísica. Cómo se analiza la realidad. Profe, disculpe, a mí se me entrecorta un poco y no me quedó claro cómo es la forma metafísica. Bien. La dialéctica la entendés, la metafísica es lo contrario. Digamos, no hay clasificación de los objetos a analizar, los fenómenos no están interconectados, no hay un desarrollo, no hay contradicciones internas. Es todo estático. Por eso el ejemplo que yo pongo, digamos, no lo pone Smugler, lo que yo pongo, y no hace falta que me lo digan sintetizando en la respuesta de la evaluación. Uno es una película, porque está en constante desarrollo, y otro es una fotografía que no cambia. Ahora, okay, no me tienen que decir eso, me tienen que responder con lo que dice Smugler. Que en uno se tiene en cuenta las contradicciones internas, los cambios, en el caso de los dialécticos, y el otro es, digamos, las situaciones estáticas, adicciones de los metafísicos. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Acá dimos el panorama general. Vamos a empezar a ver los griegos. ¿Consultas? Por ahora nada, profe. Bien.
Bueno, ¿qué se van a encontrar cuando lean el texto de Smuggler? Es un texto bastante leíble, fácil, digamos, está hecho para los estudiantes, que tiene algunos tecnicismos, pero en realidad él, digamos, en la introducción les habla a los estudiantes de él. Fue el presidente del Consejo de la Magistratura hace unos años, fue profesor en abogacía en la Universidad de Lomas, un tipo muy reconocido, Smuggler, muy reconocido, y muy inteligente. Y hace este libro, publica este libro, para que los alumnos entiendan las cuestiones del Estado. Digamos, cómo se va desarrollando el Estado y quiénes son los filósofos que sostienen diferentes concepciones filosóficas, valga la redundancia, con respecto al Estado y la sociedad. Entonces, cuando vayan a leer, digamos, no presten atención tanto, hay un montón de nombres de filósofos. Se dan en cuenta Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los del eje, pero hay un montón de otros filósofos que no vale, no le voy a pedir que se acuerden, no es el objetivo de la materia. Pero sí tengan en cuenta los grandes filósofos. Sócrates, Platón y Aristóteles, sí, los sofistas, un grupo que ahora les voy a explicar. En esta época, digamos, existía también la grieta. Y existía la grieta también entre las diferentes islas griegas, donde cada una, llamadas polis, cada una tenía su propio gobierno. Y había dos grandes formas de administrar esos gobiernos, esos estados, esos mini-estados. Está Atenas y Esparta. Lo habrán escuchado, por si se acuerdan del secundario. Atenas y Esparta son las dos cabezas de conglomerados de estados que encabezan diferentes concepciones distintas de la administración pública. La Liga Ateniense, que estaba asociada a una democracia esclavista. ¿Qué significa esto? Que había esclavos. Y cuando uno habla de democracia esclavista, hay que excluir a la mayoría de la población de la democracia. Uno ve y se toma como ejemplo la democracia griega, pero la democracia griega era para los ciudadanos, y los ciudadanos era un sector chiquito así. La gran mayoría quedaban afuera, y tenía que respetar las leyes y las decisiones de los atenienses, que definían democráticamente la cuestión social o la política de ese momento. ¿Sí? Entonces, era una democracia esclavista, donde era una democracia limitada, limitada a un grupo. No tenían el derecho, como nosotros tenemos ahora por suerte, de votar o decidir. Para bien, para mal, podemos votar y decidir. Y tenemos por otro lado, el otro lado de la grieta, está la Liga del Peloponeso con Esparta a la cabeza. Y acá había la forma de gobierno, era la aristocracia. Acá no estamos hablando de democracia, estamos hablando de un grupo que administraba el Estado. Estaban en lucha y bueno, la vencedora fue Esparta. La guerra del Peloponeso, bueno, eso no viene al caso. Entonces, vamos a tener en este texto de Smuggler diferentes posiciones de filósofos. Que vuelvo a repetir, no hace falta que se acuerden. Sí sepan que hay filósofos que justifican la esclavitud. Y acá, teniendo en cuenta la grieta, o la mal llamada grieta, se ponen de lado, al lado que dominan el Estado, las clases pudientes que dominan el Estado. Y justifica, de alguna manera, desde el punto de vista legal, de la legalidad, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la religión, justifica que hayan esclavos. Tal es así que algunos ni los consideran. Hablan de la conjunción de los filósofos y de la clase guerrera, digamos, la unión de ellos, ¿para qué? Para sostenerse en el poder en contra del resto de la sociedad, pero ni siquiera nombran a los esclavos. Y los esclavos eran importantes y producían la gran parte de la riqueza de la sociedad griega. Era la mano de obra barata de la sociedad griega. Ahora, no eran considerados. Entonces, si vemos desde el punto de vista de la grieta, de un lado están los que dominan el Estado y otros los que en contra de esa dominación. Si tomamos desde el punto de vista metafísico, ¿qué van a decir? Esto es para siempre. Y suerte que no tuvieron razón, si no nosotros seguramente no estaríamos del lado de los poderosos. Estaríamos dentro de los esclavos
o de los sectores que trabajan por dos mangos, como pasa muchas veces ahora. Y desde el punto de vista dialéctico, estarían analizando a la sociedad con todas las contradicciones. Y se estaría analizando, por ejemplo, qué pasa cuando los esclavos son cada vez más, qué pasa cuando el sector aristocrático en Esparta empieza a perder poder porque las arcas del Estado se le van en guerra, si se puede llegar a mantener esa situación por mucho tiempo, eso desde el punto de vista dialéctico. Y después se sacan las conclusiones que se sacan, pero esas contradicciones hay que verlas, o las ve desde el punto de vista de conocimiento de la sociedad dialéctica. Un grupo importante que nos dice son los sofistas, y es interesantísimo lo que hacen los sofistas. Y si nosotros lo traemos a la realidad nuestra de hoy, podemos darnos cuenta que existen un montón de sofistas en la Argentina. ¿Qué hacen los sofistas? Interpretan la realidad y acomodan los argumentos para tratar de buscarle las respuestas que quieren escuchar los sectores poderosos. Entonces, ¿qué dicen los sofistas? Que lo que pasa, digamos, lo que uno ve, está en la medida de la interpretación de cada uno. El hombre en las medidas de todas las cosas, digamos, uno ve a través del cristal que quiere ver, digamos. Entonces, ese cristal puede mostrar diferentes realidades. Y el sofista lo que hace es interpretar. ¿Y cómo lo interpreta? Y acomoda los argumentos para que dé lo que tiene que dar, para que la respuesta sea la correcta. Entonces, acomoda los argumentos. Si uno ve políticos, y se me ocurren unos cuantos, no lo voy a decir, pero si uno ve políticos y hace la historia de la opinión de ese mismo político y políticas, a través de los años, uno ve cómo puede ser si antes decía otra cosa. ¿Cómo puede ser que defienda esto si antes estaba las antípodas? Y a veces lo pasan en la televisión. Sí, bueno, el presidente es uno. Bueno, de todo por eso, no quiero dar nombres. Hay de todo, y de todos los colores. Entonces, si uno ve, digamos... ¿Cómo? Sí, profesor, la justificación que escuché fue que dice que va cambiando de ideología y que por eso... Esa fue la mejor justificación que escuché, creo. No, está. Porque lo presté atención también en eso. Digo, mirá vos, como antes decía una cosa y ahora... Puede haber... Atención en eso. Va con ese Massa, por las dudas. Acá me están poniendo algunos nombres. Hay un montón. Y en algunos casos se puede llegar a entender, y en otros casos dice, ¿cómo puede ser? Y hay un montón, yo quiero un montón de todos los colores, de todos los colores. Bueno, esa forma de interpretar a la realidad y de acomodar, yo no digo que sean sofistas, pero tiene mucho que ver con eso. El sofista dice que el hombre es la medida de todas las cosas, entonces acomoda esas cosas a su realidad. Y que todo es según alguien que se mide, que se mire. Entonces, si el cristal es rosa, se va a ver todo color rosa, si el cristal es negro, todo. Es decir, que la realidad no es una, sino que la realidad es según quien la interprete. Y el sofista hace eso. Acomoda la realidad a sus intereses. Y también nos dice Mugler que los sofistas también respetuosos de las leyes. Ellos prefieren ley a la anarquía y justifican el Estado esclavista. Entonces, pueden interpretar cualquier cosa, pero del lado de la grieta se pone del lado de los que dominan el Estado. Eso en general, no puede haber algún caso particular. En general, ese es el comportamiento de los sofistas. Muchos de estos filósofos, por ejemplo, prefieren el autoritarismo, y hoy también tenemos políticos que lo podemos encuadrar dentro de esto, prefieren, y periodistas, prefieren que haya un Estado autoritario a que se pierda la legalidad. Lo peor que puede pasarle a una sociedad es que el Estado, digamos, pierda la autoridad y que sea todo discutible. Si hablamos especialmente de Sócrates, están los sofistas, y ahora vamos a ver a Sócrates. Sócrates es estamos hablando del año 400 a.C.,
400 antes de Cristo. Y acá empezamos. Seguramente debe haber ciudades anteriores que también existían estas grietas, por llamarlo de alguna manera. Sócrates defiende a los principios aristocráticos del gobierno espartano. Acuérdense, Atenas, Esparta, Sócrates defiende a los espartanos. Establece o justifica, digamos, o trata de que se entienda que los sectores más desposeídos tienen que resignarse a ser lo que son. Así le quita la posibilidad de poder quejarse ante su situación. Tiene que respetar las leyes. Tengan en cuenta que las leyes lo que muestran, y esto lo muestra Mugler en todo, las leyes representan al Estado imperante, a los sectores que dominan el Estado. Ese es el reflejo de las leyes. Y fíjense, para que se entienda, si nosotros tenemos un conflicto, o hay un conflicto que tiene un pobre y un conflicto que tiene una persona que tiene guita, es muy probable que la persona que tiene guita pueda pagar unos buenos abogados y quede libre. Es muy probable. Y el que tiene guita, que no tiene dónde caerse muerto, es probable que vaya en cana, porque no tiene buenos abogados que lo den, así en general. Eso muestra que las leyes, en general las leyes, están hechas en base a los intereses del sector que domina el Estado. Vuelvo a una serie de televisión que también, tomen notas, la estoy viendo ahora, en algunos días, en algunos momentos que tengo algún espacio, se llama Billion, Millonarios. Interesante, no es tan buena como la otra, pero es muy interesante, muestra la vida de un tipo que es recontra rico en Estados Unidos, recontra rico, puede comprar lo que se le cante porque no se mueve un pelo. Y un fiscal que tiene una relación muy particular con su esposa, muy particular, así empieza la serie y engancha de ese lado, pero que trata de, digamos, cómo demostrar, para llevarlo a juicio, que el tipo tiene información privilegiada que lo favorece sus intereses para ganar vista. El tipo trabaja en una agencia de compra y venta de acciones y gana millones cada vez que toma una decisión. Entonces, está penado por las leyes de Estados Unidos la utilización de información privilegiada. Si el tipo sabe de primera mano que una empresa va a tener pérdida y vende las acciones antes de que salga a la luz, es penado. Ahora bien, entonces el fiscal está tratando de demostrar que el tipo está utilizando información privilegiada. Ahora bien, en el medio de todo eso aparecen cuestiones, conflictos de pareja, conflictos sociales con los empleados y demás, y hay un momento donde el tipo iba a ser juzgado porque le pegó una piña a otro por X caso, no viene al caso. ¿Qué hace el tipo que está lleno de guita? Agarra a un policía que está retirado, que tiene mucho contacto en el estado donde lo van a llevar a juicio, un cacho de ahí, para que le resuelva el problema. Y le resuelvan el problema. Entonces, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Entonces las leyes, según Smugler, están hechos para eso. Para favorecer a los sectores más privilegiados. No importa que sean políticos, no importa que sean empresarios. No conozco un empresario que haya ido en cana por hacer matufias financieras. Bueno, volvamos a Sócrates. Así que si pueden ver esa serie también es interesante, Billion o Millonarios, castellanizados. Sócrates define o sostiene, mejor dicho, que las leyes son leyes naturales que están dictadas por Dios. Y si las leyes son naturales y dictadas por Dios, son inmodificables. Entonces, cada vez que alguien nos diga, esto es natural que sea así, y no sé qué intereses están defendiendo. O cómo se va a ir en contra de los dioses que establecen que el Estado o la sociedad tiene que estar armada de esta manera. Entonces, es la cuestión filosófica, teórica, de que la cosa no puede cambiar. Si son leyes naturales y son dictadas por los dioses, son perfectas. ¿Cómo van a cambiar? Entonces, ¿es correcto que haya esclavos? Sí, nos dice Sócrates. Es correcto que haya esclavos. Es la justificación. Entonces, ¿de qué lado de la grieta se para?
de los sectores que dominan el Estado, en los sectores más privados. El otro filósofo importante, Platón, también estaba hablando 350 años antes de Cristo, fíjense. Hace un análisis entre las luchas internas que se dan en Atenas. Acá vamos a ver Atenas ahora, la democracia esclavista, ¿no? Conflictos cada vez más avanzados entre los sectores más privilegiados de la sociedad y los círculos más reaccionarios, los círculos, perdón, más revolucionarios, el tema de los esclavos, que tratan de tener menos, vivir un poco mejor, para llamarlo de alguna manera. Lo que nos dice Platón, lo que sostiene Platón, llama, según Claire, es el idealismo objetivo. Dice, el mundo visible no constituye la auténtica. El mundo visible, lo que nosotros vemos, no es la realidad. Solo son las ideas. Las realidades solamente son los conceptos generales tienen realidad auténtica. Entonces lo que vemos no es la realidad. Lo importante son las ideas. Y divide al Estado como si fuera un cuerpo humano. El ser humano dice, la razón domina, el ánimo, digamos, de la gente es lo que hace obrar, y los hechos son los que obedecen. Fíjense la relación que hace con el Estado. El Estado está dividido en tres. Una casta que domina, los filósofos, una casta que defiende, que son los guerreros, y una casta que abastece, la comida, la alimentación, y obedeces, que son los agricultores y artesanos. Así está dividida la sociedad de Atenas para Platón. Eso es lo que defiende Platón, la interpretación de Platón con respecto a la sociedad. Acá lo que le decía, los esclavos no eran ni siquiera tenido en cuenta. Y gran parte de los que abastecen son los esclavos. La propiedad privada, que comienza a tener algún desarrollo ya en Grecia, para los filósofos y los guerreros. Los agricultores, los campesinos, los esclavos, no existe la propiedad privada. Y la forma de gobierno que justifica la aristocracia, inclusive una dictadura militar, cuando hay muchas contradicciones internas que hace que el Estado no pueda dominar la situación. Justifica, como algunos periodistas que he escuchado, que es preferible una dictadura militar o un gobierno autoritario, pero no la anarquía o la disputa por el poder entre los diferentes sectores. Obviamente, cuando los sectores de poder hablan de una dictadura o hablan de gobierno autoritario, está hablando de gobiernos autoritarios de dictadura que hacen los intereses de los sectores dominantes. No está hablando de que aparezca un Chávez o algún otro Velasco Alvarado en Perú que tuvieron políticas más distributivas. No, está hablando de sectores que tengan un gobierno autoritario para favorecer a las clases que dominan el Estado. En el caso de Atenas, los sectores que dominaban la democracia ateniense. Y el tercero, tenemos a Aristóteles. Aristóteles, estamos hablando casi 300 años antes de Cristo, 322 exactamente, está inclinado al materialismo. Justifica la salud como necesaria, y el ocio son para los sectores privilegiados, para los ciudadanos. Y los esclavos tienen que asegurar que los ciudadanos puedan tener ocio. Profe, Trasladando, sí. ¿qué dijo que era necesario? ¿Se me cortó? ¿Cómo? ¿Que La Aristóteles esclavitud. dijo que era necesario? La esclavitud. Ah, ok. La esclavitud
era necesario para Aristóteles. Justifica, la justifica como necesaria. Y dice, sostiene, digamos, juntamente con es que es correcto, está bien que no eran todos, tengan en cuenta, tener momentos de ocio. Y el esclavo tiene que asegurar que eso pase. ¿Sí? Es lo que pasa, salvando las grandes distancias, pero para que se entienda, todos trabajamos en alguna empresa seguramente, y algunos conocen a los dueños, algunos serán pymes y otras estarán grandes empresas. Bueno, las que son grandes empresas, por ahí ni los conocen, pero uno tiene que trabajar para asegurar el ocio de los que mandan, que son los que tienen el capital que hace funcionar la empresa. Pero lo que trabajamos, tenemos que asegurar eso, salvando las grandes distancias. Hoy pasa más o menos lo mismo, con mayores derechos, con algunas que otras posibilidades de desarrollo individual, pero en el caso de Atenas, esa era la función del esclavo. Ahora, el esclavo no podía ni siquiera pensar en que algún momento podía acceder a algún privilegio o alguna mejor. El esclavo era esclavo, él, sus hijos, sus nietos, todos. Y tenían la obligación de laburar para asegurarle el ocio y la buena vida a los sectores privilegiados. Ese era el concepto que tenía Aristóteles. Y lo mismo que los anteriores, Aristóteles dice que el derecho, las leyes, es la expresión del derecho natural. Y lo mismo, si el derecho es modificable, y para que lo tengan en cuenta, el derecho es producto del desarrollo de las sociedades. Y vamos a tomar un caso concreto de hace muy poco tiempo. Hasta hace unos meses atrás el aborto era ilegal. Y ahora el aborto es legal porque hay una ley. Hubo un desarrollo de la legislación, hubo un desarrollo. Estaremos a favor, en contra, no importa, no viene al caso. Se puede, hace unos años era ilegal el casamiento de dos personas del mismo sexo. Eso cambió, y cambió. Entonces, hubo un desarrollo. Entonces, ¿la ley anterior era natural? No era natural, ni la ley anterior ni la ley actual. Es producto del desarrollo de las sociedades que tienen también un desarrollo legal que va acompañando esos cambios. A veces el desarrollo es más lento y a veces el desarrollo es más rápido. Pero el derecho, nos dice Smugler, es la expresión de cada sociedad. Bueno, habla de diferentes formas de gobierno, reino, aristocracia, el gobierno público. Bueno, no necesita grandes explicaciones. Después tenemos otros filósofos que no les voy a preguntar los nombres, no viene el caso, pero también sí sepan que también tiene una expresión muy cercana a los pensadores, a los filósofos anteriores. Vamos a pegar un salto ahora a Roma. Tuvimos los pensadores griegos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no se entendió? Bueno, esta parte es de lo que estuvimos viendo de fácil lectura. Vuelvo a repetir, tengan en cuenta los principales pensadores, lean los otros para tener una idea del concepto que tenían con respecto a la filosofía, al Estado, a las leyes. Vamos a avanzar un poco avanzando un poco en el tiempo. Saben ustedes que Roma fue un imperio, el imperio más importante de esta época a nivel mundial, a nivel real. Roma dominaba todo el Mediterráneo. Era un imperio que los ejércitos llegaban hasta España, hasta las costas de España, hasta las costas de África, y dominaban todo el Mediterráneo. Era la zona de mayor comercio del mundo conocido. No vamos a analizar ni África ni América. Estamos viendo
digamos, el centro de Europa como centro económico, como centro de desarrollo económico y social, y el Imperio Romano, en su máximo esplendor, dominaba todo el Mediterráneo, todas las rutas del Mediterráneo. Lo que hoy hace Estados Unidos en el Atlántico, en el Índico y en el Pacífico, lo hacía en ese momento el Imperio Romano en todo el Mediterráneo, y más allá también. Era una sociedad esclavista, ustedes saben por las películas que uno ve, no me acuerdo ahora el nombre de una película muy famosa, que muestra, no me acuerdo ni el actor, Gladiador. Fíjense ahí en esta película que la pasan cada tanto, eso es interesante ver cómo era el conflicto entre los diferentes sectores. Django sin Gladiador, cadenas, profe. ¿Cómo? Django sin cadenas, creo. ¿Cómo, que es. Estefanía? Django sin cadena también muestra, bueno, ahí Django sin cadena es en Estados Unidos, es el desarrollo, digamos, cómo impacta la esclavitud en los negros. Voy a hacer un paréntesis con Roma, ya que Estefanía nos dio ese pie. En Django sin cadena muestra lo que se da habitualmente en todas las sociedades con respecto al estatus imperante de cada uno, el rol que juega cada uno en la sociedad. Si no vieron la película, también es una película muy interesante de Tarantino, muy interesante, donde muestra un negro que consiguió la libertad, consiguió la libertad, y porque consiguió la libertad puede andar a caballo, y otros negros lo ve como raro. ¿Cómo puede ser que un negro andar a caballo? ¿Cómo puede ser que un negro como yo tenga libertades? ¿Cómo puede ser que un negro como yo pueda ir a un bar y pedirse una copa, por ejemplo? Y el conflicto que se muestra es muy interesante, es cuando este negro, el Django sin cadenas, sin esclavitud, llega al pueblo que tiene que ir como un objetivo para bueno, no viene al caso, para otro, no viene al caso, a donde está la mansión del tipo que tiene guita, y el negro, que es esclavo del tipo que tiene guita, le hace la vida imposible al negro que consiguió la libertad. Dice, no lo puede entender. Y es peor el negro que vive en la casa del dueño blanco que el blanco. Es peor. Hace cumplir, lo persigue, es terrorífico. Y así pasa. Y uno ve también en Django sin cadenas, con esto termino, en parte, que es en Estados Unidos, no es Roma, es en Estados Unidos, es el desarrollo de las leyes que estamos viendo, cómo dos esclavos tienen que pelear delante de sus amos hasta matarse. Y son escenas tétricas. Y uno muere, lo mata, lo hace pelota. Y eso lo tenía que hacer el tipo, y el que gana sigue viviendo, y el otro queda ahí en el camino. Con los gladiadores pasaba algo similar en Roma. Vuelvo a Roma. Tenían que pelear y hasta dejar los últimos esfuerzos, y el que moría, y era todo para que el pueblo romano pueda ver y alentar a sus ídolos y pasar un momento de viendo cómo la gente, los seres humanos se mataron. Y ahí también muestran las diferencias de clases, ¿no? El tema del emperador, que es muy, el actor que no me acuerdo, el que hizo El Guasón, espectacular película también, bueno, que hace de emperador y muestra los conflictos que tiene desde el punto de vista político con los senadores. El tema de los senadores, que tiene que ver también con Roma, cómo estaba conformado el Imperio Romano. Estaba un emperador y los senadores que tenían parte del poder, y él tenía que llegar a consenso con los senadores, aunque sea el emperador. Las relaciones políticas, las decisiones políticas juegan un rol en todo sentido en todos los estados, sean imperios, o repúblicas, o sean reinos. Las relaciones políticas puede producir conflictos mucho más importantes, hasta, como pasó en Irán, que la monarquía la tiraron abajo, ¿no? Hoy hay una república en Irán, pero hasta hace 50 años para atrás existía un Shah, que era el que dominaba, ligado a los Estados Unidos, nada democrático, ligado a los Estados Unidos, a los intereses norteamericanos, que era el rey. Bueno,
en Gladiador nos muestra esas relaciones, los padecimientos de gran parte de la sociedad y los lujos en que se manejan los emperadores y los senadores, que formaban parte del Estado romano. Y acá también Smugler nos muestra los dos lados de la grieta. Como ven, la grieta, por llamarlo de alguna manera, son conflictos sociales, que chocan entre sí, intereses que chocan entre sí, que son irreconciliables. Están los esclavos y esclavistas. Están los terratenientes y los campesinos. Y están los romanos y los pueblos que son sometidos. El hecho de que Roma domine todo el Mediterráneo era sinónimo que dominaba a los pueblos que estaban ubicados a los márgenes del Mediterráneo. El ejército romano tenía que ir hasta los límites de Europa si había algún conflicto para volver a traer la paz, entre comillas, y seguir utilizando a ese pueblo, a esa región, para que siga mandando riquezas al Imperio Romano. Es el dominio, porque todo dominio genera un ida y vuelta. El poder que se instala en una región y los beneficios que ese poder le saca a esa región. Eso pasó así. A veces leo libros de guerras o que hacen referencias a situaciones en el otro lado del mundo, en Vietnam, Camboya. Es interesante toda esa parte de la historia. Y uno que no sabe nada puede llegar solamente que no sabe nada puede llegar a preguntarse, ¿qué hace Estados Unidos en Vietnam? ¿Qué hacía? ¿Por qué allá, del otro lado del mundo? Mandaba gente, se mataba. ¿Por qué? Y porque había intereses. O en Camboya, en Medio Oriente. ¿Por qué Estados Unidos o la Unión Europea bombardean Siria? Si les queda del otro lado del mundo. Porque tienen intereses. Con los romanos pasaba lo mismo. Dominaba todo el Mediterráneo y dentro de todo ese Mediterráneo había pueblos en Francia, había pueblos en Italia, había pueblos en España, al norte de África, y ese era el dominio romano. Ahora, ¿era un dominio sin conflicto? No, había conflictos, constantes conflictos, internos y externos. Habían guerras de dominio, ellos recibían también invasiones, tenían que defenderse. De hecho, en algún momento cayó el Imperio Romano de Oriente y después cayó el Imperio Romano de Occidente. Porque había conflicto. Uno de los pensadores más importantes de esta época fue Cicerón, defensor de la aristocracia esclavista y el gobierno de los mejores. Porque hay que decirlo, los sectores privilegiados siempre justifican por qué tienen privilegios. No se quedan solamente, yo me quedo acá porque soy el más fuerte, yo me quedo acá porque soy el más fuerte, porque soy el más sabio, porque tengo las mejores condiciones, porque doy beneficios a la sociedad. Entonces Cicerón defendía esa concepción del Estado y del derecho. Cicerón defiende al derecho civil, al derecho natural también, y al derecho romano, que comienza con el derecho romano a justificar, o la aparición, mejor dicho, de lo que es la propiedad privada. El derecho civil, el derecho privado. Y una cosa importante, que a veces lo pregunto en los exámenes. Para Cicerón, ¿cuándo una guerra es justa y cuándo una guerra es injusta? Y Cicerón lo dice claramente. Las guerras justas son las guerras de conquista cuando hay una declaración formal de guerra, cuando un Estado le hace la guerra a otro Estado. Esas son guerras justas para Cicerón. Por lo tanto, hay guerras injustas, que es cuando no aparece esa declaración formal de guerra. ¿Y cuándo no aparece? Y cuando son guerras intestinas dentro de la propia sociedad. Una guerra interna, donde no hay un Estado, una guerra civil, no hay un Estado contra otro Estado. Entonces, ¿qué está diciendo acá Cicerón? Que no justifica las guerras internas, las guerras civiles, aunque los que estén luchando sean para sacarle un poco los privilegios a uno y trasladarlos a los otros. Eso no son justificadas.
Ya en el siglo I, y en un ratito ya cortamos unos 10 minutos, 15, ya en el siglo I, ya estamos hablando después de Cristo, ya hemos avanzado un poco, hay una crisis importante, una crisis económica importante en el Imperio Romano, porque había también crisis económica, y se puede diferenciar en esta sociedad tres clases sociales: los pudientes, los libres pero desposeídos, y los esclavos. Bueno, acá tenemos dos grietas. Los que tienen todo el poder, los pudientes, los que tienen una muy buena vida, los que son libres, digamos, por lo menos no son esclavos, pero no tienen muchos bienes, y los esclavos que no tienen nada, viven para laburar. Y aparece en esta época, que lo vamos a ver en clases un poco más adelante, la relación entre el campesino pobre y el terrateniente. El campesino pobre trata de buscar alguna protección, y esto es, digamos, la base de lo que va a ser la relación feudal. Un señor feudal que tenga un territorio determinado y que a cambio de la protección al campesino, el campesino tenga un montón de obligaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y finalmente, rápidamente en 5 minutos, voy a tratar de explicar la aparición del cristianismo dentro de lo que es el Imperio Romano. Y es una interesante historia de cómo aparecen, por ahí ustedes lo saben, el tema del cristianismo. El cristianismo aparece en una sociedad donde el creyente cristiano estaba totalmente, digamos, sin derechos. Formaba parte de lo peor de la sociedad. Y lo mantenía vivo la creencia que iba a venir un Salvador. ¿Sí? Ese Salvador, ese Cristo, que le va a dar la libertad a su pueblo, dominado por el Imperio Romano. El cristianismo, se puede ver diferentes tipos, cómo va evolucionando el cristianismo. El cristianismo primitivo, que en esta época, era, digamos, un cristianismo donde prevalecía el odio de los ricos. ¿Por qué? Porque la situación del cristiano estaba dada porque los ricos no le daban ningún beneficio a su sociedad, y la lucha constante contra los pudientes. Eso fue el primer cristianismo. Y en ese primer cristianismo tenemos que Cristo acepta la violencia contra la opresión. Acepta la violencia contra la opresión. Justifica, en definitiva, que haya violencia a favor de los desposeídos. ¿Por qué? Porque ahí estaba el problema. Era desposeído porque había un sector de la sociedad que no le permitía libertades. Ningún tipo de libertad. Las comunidades cristianas, entonces, se comenzaron a aparecer, a organizarse, dentro inclusive del Imperio Romano, y cada uno de los funcionarios de esa comunidad tenía la misma jerarquía. El obispo era uno igual al resto de los cristianos. Todo era una sociedad igualitaria, democrática. Fíjense que como en la medida en que fue pasando el tiempo, no solamente se fue degradando esa figura de en contra del opresor, que se fue transformando en poner la otra mejilla, ¿sí? Sino también que comenzó a formarse una estructura jerárquica dentro de la Iglesia Católica que no tiene nada que ver con ese cristianismo primitivo. Hoy el Papa vive igual que el sacerdote que está en la Villa 31. Es lo mismo, come lo mismo, vive de la misma manera, derechos y obligaciones. Bueno, esa es la transformación que se fue dando de ese cristianismo primitivo. De una sociedad igualitaria, de una sociedad donde se luchaba para tratar de conseguir la libertad, y con la idea de ese Cristo que iba a bajar para darles todas esas libertades que pretendía un pueblo cristiano, y se fue transformando de a poco en otra cosa, en una situación, en una jerarquía
Y ese pueblo que romano, porque forma parte de los sectores que lo oprimían, ese imperio romano tomó el cristianismo como religión oficial. ¿Por qué? Si era una religión que estaba en contra del imperio romano, ¿cómo pudo pasar que a través de los siglos ese imperio romano, esos romanos, de hecho hoy la Santa Sede del Vaticano, ¿dónde está? Está en Roma. Pero claro, el Vaticano está en Roma. ¿Cómo puede ser que de una sociedad que sostenía violencia contra los opresores, entre ellos los romanos, haya, digamos, ese imperio haya conseguido apoderarse de una religión y poder mantener esa religión a su favor? Y pasaron cosas, como dijo alguna vez un presidente, pasaron cosas. Se apropiaron de esa religión, la transformaron y la volvieron a dar a la sociedad. En todo ese circuito, en todo ese desarrollo, desaparecieron los cánones más rígidos. Se quedaron con la idea de aceptar la situación, vivir, digamos, aunque sea de mala manera, esperando la salvación del Mesías, o esperar que en la otra vida vamos a estar mejor. Mucha gente puede llegar a pensar, hoy en día inclusive, bueno, yo tuve una mala vida, pero después, una vez que me voy a tener la vida al lado de Dios, esperando que su situación de miseria actual cambie con la muerte. Por conveniencia, profe, sí, por conveniencia, lo hace. Y no solamente pasa a nivel de religión, y de hecho, que lo vamos a ver después, aparecieron religiones alternativas. Cuando pasa esto, comienzan a aparecer religiones alternativas. El protestantismo, por eso, por ejemplo. La cuestión es que esa religión, ese cristianismo primitivo, que era el portavoz de los sectores más oprimidos, se fue transformando en la religión oficial del Imperio Romano. No hay que irse a otros mundos, digamos. Hace poco tiempo, la última dictadura fue el instrumento de dominación ideológica. Sí, Mugler dice eso. Forma parte del instrumento ideológico para justificar la dominación. Y lo que decía, en la última dictadura militar, hubo sacerdotes que bendecían las armas de los opresores. Iban a matar y a secuestrar ciudadanos argentinos. Y la iglesia lo aceptó, una parte de la iglesia, seamos justos, ¿no? Hay dos iglesias, y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos un poco cómo fue el proceso de la Revolución Francesa. Pero hay dos iglesias, el sacerdote que está al lado del desposeído, que vive todos sus padecimientos, y hay un montón, y los sectores que son arzobispos, papas, etcétera, etcétera. Por más que un papa sea mejor que otro, no voy a entrar en eso. Pero si uno va al Vaticano, tiene la suerte de ir al Vaticano, ve un lujo impresionante. Un lujo impresionante. Pero bueno, esa fue la transformación que surgió el primer cristianismo, que en definitiva esa religión se fue adaptando a la clase dominante. Y que de alguna manera aprueba la desigualdad social, pensando en un mundo ideal de la muerte, y que no tiene hoy en día, muchos, no digo todos, no tiene una actitud negativa con respecto hacia la riqueza y ante la paz en comparación con los padecimientos de la otra parte de la sociedad. ¿Sí? Bueno, acá llegamos con los romanos. Vamos a hacer un paréntesis de 10 minutos y 20, nos volvemos a comunicar. No se vayan, apaguen la cámara, el micrófono, y 20, vamos a empezar a analizar el texto que teníamos para hoy, unos minutos para sacar unas conclusiones que tiene que ver con esto. Bueno. Bueno, hasta luego. Bueno, lo que puedan abrir la cámara, mejor.
Bueno, todos tuvieron acceso al texto que hoy adjunté. Vamos a trabajarlo, vamos a tomarnos unos 15 minutos. ¿Todos lo tienen o algunos no? Bueno, bien. Bueno, la verdad es fácil, eso le llega, lo baja, lo pueden leer directamente de ahí, es mucho es bastante práctico. ¿Saben quién es Eduardo Galeano, que es el autor de este texto? Si alguno sabe, soy todo oídos. ¿Ninguno? Sí, profe, es un escritor. Ah, bueno, bien, Débora, bien. ¿Quién es Eduardo Galeano? Un escritor uruguayo. Muy bien, uruguayo, muy bien. Sí, se consideraba más Escribió, argentino que uruguayo, pero sí, era de ambas orillas. Es un excelente escritor. sí. Escribe, Las venas investigó abiertas de eh, Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina. Excelente libro. Ustedes háganme caso, tomen nota de algunas series, películas, libros. En algún momento que tengan ganas, se compran. Hubo una revisión, este mes salió a la venta una revisión de los 50 años del libro Las venas abiertas de América Latina. Una exquisitez ese libro. Son esos libros que escribe de historia, pero lo escribe un escritor que no lo escribe como un historiador. Es espectacular ese libro. Es para leerlo, para comérselo en pocos días. Muchos datos, pero escrito de una manera que abre la cabeza a cualquiera. No para pensar igual que el escritor, ni por nada. Son esos libros que hacen historia. Y de hecho, hay una nueva reedición, digamos, con algunas actualizaciones, que es muy recomendable. Les recomiendo cuando puedan, si tienen ganas, si están aburridos, si no saben qué hacer en sus vidas, si tienes un rato de ocio, leer Las venas abiertas de América Latina. El texto que vamos a analizar ahora no es de ese libro, pero como todas las cosas que escribió Eduardo Galeano, que son cosas exquisitas, acá muestra, y él se para claramente de un lado de la grieta. Claramente, y lo van a ver cuando leamos esto. Espejos blancos para caras negras. Una introducción nada más. Una vez escuchando a Alejandro Dolina, que me imagino que lo conocen, a Alejandro Dolina, y también les recomiendo, si algún día están aburridos a la noche y están podridos de ver algo en la televisión a las 12 de la noche, pongan a Alejandro Dolina en las 7:50 a escuchar los monólogos imperdibles, las reflexiones, digamos, pueden llorar, reírse y analizar en 2 horas. Es impresionante. Bueno, Alejandro Dolina una vez hizo algunas referencias con respecto a las aculturaciones, que es lo que vamos a ver en este texto de Eduardo Galeano. Y la aculturación es, digamos, la derrota más importante de una sociedad ante ciertos dominadores. No importa la época, esto lo digo yo, no importa la época. Entonces Dolina ahí, tomando las palabras de él, dice, mucha gente se mira en el espejo y ese espejo refleja una realidad que no es la realidad de la persona que se está mirando. Eso es la aculturación. Es cuando uno asume las ideas del dominante, del sector dominante, como propias. Entonces, esto es lo que ahora les voy a dejar de 15 minutos para que reflexionen, para que vean, es un poco eso, es cómo se mira los sectores dominados con respecto a la cultura dominante. Lo tenemos nosotros a cada momento, en la televisión, en la radio, en los carteles, lo tenemos en todos lados, en las paredes. Y a veces nos ganan, muchas veces nos ganan. Entonces, vamos a tomarnos 15 minutos, menos cuarto, retomamos y le damos ya el broche final a la clase. No saquen ni audio ni la cámara, cualquier duda que vean, yo estoy acá. Así que yo le voy a leer juntamente con ustedes, en 15 minutos retomamos para analizar esta.
Bien. Si hay algunos alumnos que no pudieron terminar de leer, lo siguen después. Si terminamos a tiempo con esta clase. Bien, ¿qué me pueden comentar del texto? Tiene que ver con lo que estuvimos viendo hoy, digamos. Estuvimos analizando los filósofos griegos, la situación y la filosofía con respecto al Estado, ¿no? En Roma, y acá estamos leyendo unas acciones de de Galeano, muchos siglos después. Muchos siglos después. ¿Hay interconexiones entre ambas cosas? ¿Qué me pueden decir del texto? Algo que les haya llamado la atención, confirmaron lo que pensaban, están en contra con lo que dicen porque no es así. ¿Qué me pueden decir? Creo que lo que se relaciona es que con esta opresión durante los siglos y bueno, lo que se fue adquiriendo en la sociedad, la gente de color, porque habla de la gente de color, fue aceptando eso e intentó cambiar de alguna manera, o tanto la religión buscó de alguna manera mostrar una virtud en la gente de color como para que sea aceptada por todos. Y los mismos, la gente de color trató de cambiar su fisonomía para ser aceptada. ¿Qué dice el resto? ¿Es así? Desde mi punto de vista, creo que se sigue relacionando en cuanto a los que son los pocos los que gobiernan sobre el mundo. O sea que siempre hay de un lado de la historia como que siempre son los mismos. Y que en realidad la democracia no es tan democracia porque sería más una posderocracia, donde solamente gobiernan los poderosos. Creo que hace referencia por ese lado. ¿Alguien más? Que opine igual o distinto, ¿eh? No necesariamente tenemos que pensar todos igual. Profe, en una parte del texto, Sí. como que da a entender que la gente de color sigue pensando que son inferiores. Y habla sobre una herencia. Como que ellos todavía no creen lo que, digamos, que son iguales, digamos. Como que da a entender eso, me pareció a mí, no sé. Una aclaración. Cuando todos tenemos colores, nosotros también somos gente de color. Algunos serán más oscuros, otros más blancos, ¿no? Pero todos son gente, todos tenemos color. Algunos más anaranjados, otros menos anaranjados. Lo que se dice con propiedad que son negros, en realidad son negros, son personas negras, es así. Una aclaración menor, pero para que se entienda que si uno no dice negro es como parece que es despectivo y lo suavizamos diciendo gente de color. Entonces cuando tengo la posibilidad, no digo con ustedes obviamente, pero cuando estoy en alguna discusión y me dicen gente de color, yo les pregunto, ¿de qué color? ¿No? Para que quede claro, tiene que decir, bueno, son afrodescendientes, color negro, lo que sea, pero el color lo tenemos todos. Salvando este pequeño detalle, lo que nos muestra acá el autor, lo que yo siento que nos muestra el autor es la aculturación, la importancia de la aculturación. No solamente lo tenemos en los griegos, en los romanos, lo tenemos en América, y es producto un poco también con ustedes, ¿no? Es producto de la dominación. Y no solamente una dominación a través de las armas. Y al decir de Godel, que siempre es un texto que hay que volver como para que se entienda la situación actual, Baudelaire que dice que hay violencia física, hay consentimiento, hay violencia psicológica, hay aculturación. Y lo que decía anteriormente, la peor de las batallas perdidas, la peor de las guerras perdidas, es cuando uno asume los intereses de los dominantes. Ese es el mayor triunfo de los sectores que dominan el Estado. Que uno se quiera ver como ellos,
Entonces nos muestra acá Galeanos en algunos muy cortos, pero me parece muy interesante, digamos, muestra la visión que tienen los sectores desprotegidos y los que quieren ser el tipo de los sectores desprotegidos. Un caso patético, pero no me cabe duda que es así, el caso de que las mujeres más blancas consiguen mejores hombres ricos y entonces se aclaran la piel. ¿Por qué? Porque está mal visto si es una persona negra y está bien visto si es... ¿Cuántas veces nos ha pasado, y yo no sé, me supongo también, cuando, ¿qué quiere decir es un negro eso? Es una forma despectiva de ver al otro. Y cuando uno le dice, che, eso está mal, es sectario, dice, no, negro de acá. Y cuando lo dice en forma despectiva, porque el color negro es malo, es lo que dice Galeano. Y a veces, digamos, uno ha escuchado un montón de veces, qué linda nenita, qué linda bebé, qué blanquita. Porque si es negrita es feo, tiende a feo, y si es blanca tiende a lindo. Eso es la aculturación. Es los mismos negros o los mismos sectores bajos ven la tez más oscura negativo. Ese es el triunfo de la cultura blanca, de la cultura de los dominados, de los dominantes. Esa es verse, lo que decía Dolina, nos miramos en el espejo equivocado, y lo tomo con esto de los espejos blancos, que también se miran en el espejo equivocado. Que las mujeres africanas estén gastando miles y miles de dólares para comprarse blanqueadores, el triunfo de los sectores, y que son hombres también, ¿no? Juegan doble roles ahí. Entonces uno quiere llegar a tener una buena posición, y bueno, me aclaro la piel y por ahí pesco, como dice Galeano, a un tipo de guita, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo puedo conseguir? Y bueno, si soy más blanquita, es mejor. Si tengo el pelo lacio, es mejor porque me parezco más a una blanca, ¿no? Y lo tenemos en la cultura, en todo tipo. Cuando uno ve la televisión y ve gente que se parece. Michael Jackson, ahí tienen un caso concreto. ¿Qué hizo Michael Jackson? Quería ser blanco el tipo. Nunca va a ser blanco. Pero intentó y quedó. Quedó algo ahí más o menos. Y pero eso fue uno de los motivos, ese fue uno de los motivos de su muerte también. Sí, obvio, sí, hay muchas cosas, aparte, bueno, de otras situaciones desagradables y todo, ¿no? Pero es la muestra de la cultura blanca que es sinónimo de los sectores dominantes. Y lo tenemos en las expresiones de cada uno de nosotros, que no nos damos cuenta también. Y decimos eso, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es eso un negro? ¿Qué le podés pedir si es un negro? Oh, mirá, qué bien, mirá, es rubiecita mi hija, es bárbaro. Y la belleza también es parte del triunfo cultural. Es parte de ese triunfo cultural. Entonces, lo que tenemos acá, para resumir, tanto en Grecia con los filósofos, o los gobernantes, como en América Latina, que pasó con la conquista, que vamos a hablar con clases posteriores, lo que pasó con la conquista tiene que ver con un triunfo político, con un triunfo militar, con un triunfo religioso, pero sobre todo un triunfo cultural, que es no me voy a decirlo, es el triunfo más doloroso, porque uno se ve como si fuera uno de ellos, y uno nunca va a ser como ellos, jamás, salvo que tengas un golpe de suerte, y contados con los dedos de una mano, alguno de nosotros pueda tomar parte de los sectores más importantes del grupo de los empresarios. Entonces ahí te van a ver de otra manera. Aunque sea negra, te la van a ver como si fuera una Barbie. Pero eso no, se da muy pocas veces. Alguno podrá estar un poquito mejor, un poquito peor, pero las situaciones de clase se van manteniendo, salvo algunos golpes de suerte. Entonces, a lo que vamos. No importa la época en que estemos analizando. Esta grieta, que fue un poco lo que disparó esta clase, lo vamos a ver en toda la historia de la humanidad, en cualquier sociedad, en cualquier estado. Vamos a ver sectores dominantes de un lado y sectores desprotegidos del otro. En África, en Asia, ahí vamos a ver cualquier estado en el medio de África y vamos a ver un sector dominante autoritario que impone su ideología y su forma de administrar la cosa pública al resto de la sociedad. Lo vemos en América. Nos vemos,
vemos en la historia de América Latina, y eso lo muestra claramente las penas abiertas de América Latina, cómo cuando hay sectores de la sociedad que tratan de tener alguna política distinta, los aplastan. Los aplastan. Y parte de la sociedad apoya que los aplasten. Lo podemos ver, ¿se acuerdan el golpe a Evo Morales en Bolivia? Hace 2 años. Yo estaba de viaje por Salta, Jujuy, y había gente de Salta y Jujuy que estaba contenta, porque era un negro boliviano que dominó durante 8 años el estado de Bolivia, y estaba contenta. Hay sectores de Bolivia que salieron a la el triunfo de los autoritarios, porque Evo ganó con los votos, ¿no? Y de hecho volvió a ganar ahora. Pero hay gente que asume la visión del otro. Hay gente que defiende la propiedad privada y no tiene dónde caerse muerto porque tiene 4 chapas para vivir. Pero no, la propiedad privada es inviolable. Y no digo que esté bien, hermano, no quiero entrar en lo de Caparrós. O la gente preocupada, ¿cómo puede ser que la gente no pueda comprar dólares? Y dice, no puede comprar un dólar nunca en su vida. Y está preocupado porque el otro no puede comprar. Bueno, esa es forma de aculturación. Tomar la cultura del otro para analizar el día a día nuestro. Es el triunfo de la película Chango sin cadena, del tipo que defiende las posesiones del amo más que su amo. Esa es la cultura. Y es un negro. Es un tipo que no tiene nada y lo defiende como si fuera suyo. Y cuando hay una parte, cuando ingresa, el tipo, el negro que es trabaja con el de guita, con el que tiene la mansión, dice, armo nuestras camas para que duerman tus hermanos, asume que es de él también y no le pertenece nada. Y lo defiende con mayor rigor que el propio amo. Eso es aculturación. Es defender los intereses de otro como si fueran propios. Y ese tipo está a las antiguas porque nunca va a conseguir nada de lo que tiene el otro, pero lo defiende. Esa es la aculturación. Bueno, y 53. Nos quedó un par de temas, pero no quiero empezar y no nos van a dar los tiempos. Vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver a una figura, lo que nos toca la próxima clase, que lo tendríamos que haber visto hoy, pero no quiero apurarme. Vamos a comenzar con lo que es la ideología del Renacimiento. Y ya estamos en el siglo XV, hablando bastante. Y hay 2 pensadores que son contrapuestos, pero contrainteresantes y actuales. Uno es Maquiavelo, que es el representante de la burguesía que va a empezar a imponerse desde el punto de vista de la economía, y desde el punto de vista de las ideas, y desde el punto de vista de los planes económicos, y ese desarrollo económico de la sociedad va a dar el pie como para que la burguesía vaya a tomar posiciones cada vez más relevantes hasta que en la Revolución Francesa triunfe en la Revolución. Ese hombre que es Maquiavelo es muy actual. Muy actual. Tuve hace unos años, yo trabajo en un banco, y tuve un gerente muy jodido, era el gerente comercial del banco, es alta gerencia, después de él estaba el directorio. Muy jodido, exigente, jodido. Tenía como libro de cabecera El Príncipe de Maquiavelo, y se los daba a leer a toda la gente que portaban a él, porque ese libro, Maquiavelo, mostraba las relaciones que se daban en todo el ámbito laboral, empresarial, del Estado. Estamos hablando de Maquiavelo, que es del año 1527, y lo utilizaba hoy. ¿Qué mostraba Maquiavelo? Que el político, o el empresario, o el gerente en este caso, no habla de gerente Maquiavelo, ¿no? Pero para llevarlo a... tiene que tener la suficiente inteligencia como para agradar al príncipe, o a los que están a él, y convencer a los que están abajo.
y no importa la metodología. Puede utilizar la mentira, puede utilizar la religión, puede utilizar promesas, puede utilizar cualquier cosa que el tipo las utilizaba. La mentira, las promesas para el Es muy actual. decir, bueno, claro, bueno, esto pasó hace 5 años. Lo vi yo, Y gente que trabajaba conmigo tenía el librito que se lo había comprado para leerlo, para entender las relaciones de poder. Bueno, ese es Maquiavelo. Las relaciones de poder desde el punto de vista político y las relaciones de poder desde el punto de vista de las relaciones entre las personas. Y Maquiavelo, ¿qué es lo que dice? No quiero profundizar mucho, lo vamos a ver en la clase que viene. El político tiene que ser inteligente y decir lo que la gente quiere escuchar. Entonces, yo como político, ¿qué voy a decir? Tomando fútbol para todo va a estar siempre. No lo voy a dar de baja. Yo voy a hacer que la gente no pague impuestos a las ganancias. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Y el político que es vivo, tomando a Maquiavelo, lo hace. Y tiene éxito. A veces tiene éxito. Y otro que vamos a ver es Tomás Moro, que es la utopía, que uno de los alumnos estuvo diciendo de la utopía. Bueno, viene de acá, de Tomás Moro, donde veía una sociedad, proyectaba una sociedad sin clases sociales. Esa sociedad se llama, que después queda, que se toma esa palabra, como referencia a cosas que son irrealizables. Entonces, creo que Galeano dice, las utopías porque en realidad, digamos, no son irrealizables. Y Galeano decía, creo que era Galeano, que la utopía sirve porque están en el horizonte y sirven para caminar, para ir para un objetivo, aunque no se alcancen nunca. Sirve para seguir un camino. Bueno, estos dos, y después vamos a Malthus y a un montón de pensadores más, lo dejamos para el martes que viene. El martes que viene es la última clase antes del parcial. Así que les pido nuevamente, a mí me daría una gran alegría que todos aprueben, pero no va a pasar. Ojalá que me sorprendan y que sí sea. Pero lean, aprovechen, todavía falta tiempo, hagan todas las lecturas que sean posibles, entiendan cada uno de los autores que estamos trabajando, y lo que no estamos a mano todavía como para poder dar, si es el martes, si es otra clase en otro horario, lo convenimos y lo hacemos, no tengo ningún problema, hay que acomodar un poco los horarios. Si tengo que dar una clase especial porque hay algo que no se entendió, cuenten conmigo, lo vamos a hacer. Sea lunes, martes, sábado, domingo, cuando quieran. Pero el objetivo es que se apruebe. Y se aprueba si saben. Porque no me gusta aprobar y no pueden transmitir el conocimiento. Pero me gustaría y me pondría muy contento que todos sepan todas las preguntas y que puedan aprobar. Mi parte, la de Leiro y la de Ramírez, que se va a sumar dentro de poco. Así que son casi las 10, me estoy quedando sin voz, pero les agradezco algunos comentarios que me dijeron en la clase anterior, y vuelvo a repetir, los que si quedan dudas, las retomamos el martes. Así que bueno, buen fin de semana, conmemoren el Día del Trabajador, que lo tenemos merecido. Así que bueno, hasta la próxima, el martes. Chao, profe. Chao, profe, buen fin de.